Buenos días, hermanos, paz y bien en el Señor. Hoy es sábado de la 22ª semana del tiempo ordinario. Escuchemos la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo del 1 al 5. Un sábado Jesús atravesaba un sembrado. Sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas con las manos se comían el grano. Unos fariseos dijeron: ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Jesús les contestó: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Pues entró en la casa de Dios, tomó los panes de la ofrenda que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y les dio a sus compañeros, y añadió: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, los encuentros que Jesús tenía con los fariseos siempre terminaban de una manera desafortunada, o en una discusión o en un momento un poco tenso. Y era porque los fariseos asumían actitudes siempre de supervisar, de controlar. Parecía que ellos se habían atribuido a sí mismos la potestad de estar juzgando a todo el mundo, puesto que su forma de vida, su cumplimiento estricto de la ley, de la religión, de los preceptos, pensaban ellos que eso los autorizaba a estar controlando y juzgando y supervisando a todo el mundo. Lógicamente esto creaba una situación tensa, ¿verdad? Puesto que ellos se justificaban a sí mismos, se querían hacer justos a sí mismos, cuando la justificación es una gracia de Dios. Por eso que Jesús les dijo, ¿no?, a los fariseos: ¿por qué te fijas en la pelusa del ojo de tu hermano y no te miras en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, les decía. Y ahora pues vemos de que los discípulos estaban caminando por unos sembrados, cogiendo unas espigas, frotándolas en sus manos y comiendo el grano. Para los fariseos fue una cuestión de escándalo. Y van donde Jesús y le dicen: ¿por qué tus discípulos están haciendo lo que no está permitido hacer el día sábado? No era que los discípulos estaban robando espigas de un campo que no era el suyo. No se trataba de eso, puesto que el libro del Levítico mandaba, la ley del Señor mandaba y decía que todo lo que creciere al borde del camino le pertenecía al huérfano, a la viuda y al forastero. Qué linda ley, ¿verdad? Todo lo que creciera al borde del camino era para aquel que pasare por ahí, especialmente para el huérfano, para la viuda y para el forastero. En este caso, los que estaban de camino, que eran forasteros, puesto que Jesús era un predicador itinerante, en este caso no estaban robando. Pero sí, el gran problema para los fariseos que habían hecho eso en día sábado. Para ellos ya era un pecado terrible, que habían transgredido el sábado y no podían hacer ellos el trabajito de cogerles la espiga, frotarla en la mano y comer. Para ellos ya era un trabajo que de alguna manera transgredía la ley del precepto sabático que ellos cumplían estrictamente. Se habían quedado en minucias, se habían quedado atrapados, hermanos, en cosas ridículas, olvidándose de qué, de lo más importante. Y es por eso que Jesús cita a David cuando estaban hambrientos, cómo entraron en la casa de Dios, cogieron de los panes de la ofrenda que solo los sacerdotes pueden comer y les dieron a él y a sus hombres, dice. ¿Por qué? David no cometió falta y estos pequeños sí.
Es que sucedía así, pues, hermanos. Como ellos estaban atrapados en un legalismo extremo, lo único que atinaban es a condenar, a juzgar a los demás. Nada más falso, hermanos, que una persona que se pasa la vida fiscalizando a los otros, puesto que seguramente no ha sido o no es consciente de los pecados propios. El Señor nos llama y nos invita siempre a la humildad y a no caer en la tentación del juicio. Por eso, hermanos, si tú eres una de esas personas que te la pasas mirando, juzgando y criticando, tienes que tener en cuenta que no estás en el camino correcto. El camino que nos enseña Jesús es el camino de la humildad, de aprender a reconocer con humildad nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras limitaciones, y mirar a nuestros hermanos con compasión y comprensión, no con ojos de juicio. El juicio le compete solo a Dios, no nos compete a nosotros. A nosotros nos compete ayudarnos mutuamente a mejorar, a cambiar, a corregirnos por amor, no en un afán de juicio y de condenación. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra que nos das. Ayúdanos a mantenernos en la humildad. Ayúdanos a desterrar de nuestra mirada y de nuestro corazón las actitudes de juicio, de condena para con los demás. Danos siempre la conciencia, Señor, de que hemos sido amados, perdonados por tu infinita misericordia. Gracias, Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde, les muestre su rostro, les conceda paz, salud, protección y bendición. El Señor bendiga a sus familias, bendiga su trabajo, los llene de la luz, de la fuerza del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y bien, hermanos, Dios los bendiga y nos vemos el día de mañana.